Es casi seguro que llegaste a este video buscando una definición de video podcast. Si ya los podcasts en sí mismos están teniendo un auge cada vez mayor, los video podcasts están creciendo cada vez más también. ¿Te gustaría descubrir cómo puedes incluir en tu estrategia de marketing, en tu estrategia de comunicación, los video podcasts? Bien, quédate entonces en este episodio porque te voy a pues compartir lo que para mí es la definición de video podcast y cómo está cada vez ganando más espacio en las estrategias de comunicación, ya sea para tu marca personal, para tu organización o para tu compañía. Primero, los podcasts ya son de amplia difusión. Rápidamente voy a decir que los podcasts son como una especie de programa de radio porque surgieron como archivos de audio que tú puedes escuchar en el momento que quieras, bajo demanda. A diferencia de un programa de radio que pues tú debes estar atento al horario en que se transmite y pues como normalmente son en vivo o aún siendo grabado, tú debes escucharlo en el horario o en el espacio que se transmite, mientras que un podcast tú vas, buscas y lo escuchas a la hora que prefieres. Se le llama descargar los podcasts porque originalmente tú descargabas el archivo y lo escuchabas en tu iPod, por ejemplo. Sin embargo, evolucionó a programas que tú puedes escuchar en línea, no necesariamente lo descargas a tu aparato reproductor, sino que los escuchas en el momento que quieres. Y eso es un podcast, como una especie de espacio eh, libre en tiempo, libre en formato, que tú puedes escuchar. Normalmente tratan sobre una temática o sobre temas específicos del interés del oyente. Eso es, grosso modo, la definición de podcast. Ya en este canal hay un video o más de un video en el que hablo más en detalle de qué es un podcast. Pero hoy venimos a definir qué es un video podcast. Básicamente, un video podcast es el mismo principio, solo que en video. Hace unos días estaba escuchando a un podcaster que es muy famoso y decía, yo no voy a hacer un video podcast a menos que tenga más de una cámara, a menos que tenga invitados y un gran set y todo lo demás. Los podcasts normalmente, al ser de audio, pues no importa en qué lugar lo estás grabando, siempre lo ideal es que tengas un buen audio, que se te escuche bien, que se te escuche claro, y eso es lo principal de un podcast. Pero en los video podcasts, muchas personas no se lanzan a hacer un video podcast porque tienen esa idea, tienen ese prejuicio de que si no tienes un gran set, entonces tu video podcast eh, no va a tener probablemente acogida, no va a tener buena recepción de parte de los oyentes o del espectador. Sin embargo, lo importante, tanto en el podcast, sea solo de audio o en un video podcast, lo importante es el contenido. Lo importante es que tú logres una de tres misiones. Entretener es una opción porque hay podcasts que son de entretenimiento. El segundo es que informes en el caso de que estés formando o pues que compartas información que alguien está buscando, que formes, ¿de acuerdo? Que eduques, que informes o que entretengas, tanto en los podcasts, en los videos, en tu estrategia de comunicación, en radio, en televisión, donde sea que tengas una estrategia de comunicación, esos son los tres principios que debes buscar siempre y eso ocurre en los video podcasts. En este instante, por ejemplo, si tú estás viendo este episodio de podcast, te das cuenta que mi set es sencillo, es básico, pero estoy resolviendo la pregunta de alguien que está con el interés de saber qué es un video podcast. Bueno, ya lo hemos definido. Un video podcast es básicamente un podcast llevado a video. Hay personas que son más proclives a consumir contenidos en video, entonces también te permite tener un alcance mayor, específicamente con las personas que prefieren el video y no solo el audio. Además, las plataformas de video, no cabe duda que son hoy por hoy una de las opciones que los usuarios, que los espectadores están prefiriendo o que están
buscando. Incluso a ese punto ha llegado que Spotify, por ejemplo, ahora permite que los podcasts ya no solo sean en audio, sino que también puedan ser en video, y muy probablemente tú me estás viendo ahora mismo en YouTube o en Spotify o en alguna plataforma que pues muestre podcast en video. ¿Cuáles son las ventajas de un video podcast? Bueno, el contenido de un podcast normalmente es rápido. Son de consumo, no necesitan, no es preciso que tú te sientes a ver un podcast como cuando ves una película, una serie. Un podcast tú puedes escucharlo mientras estás haciendo tus quehaceres en el hogar, mientras estás en el gimnasio, vas en el transporte, estás en el tráfico, no importa, no te limita a que prestes atención visual al podcast. Tú puedes escuchar un podcast y pues seguirte informando. Si es alguien con quien te entretienes, si es alguien de quien te informas o es alguien que te educa. Entonces, esa es una de las grandes ventajas del podcast, y llevarlo a video, pues entonces te ofrece los beneficios del formato de video para el podcast. A nivel económico, es fácil de montar. Necesitas básicamente una cámara, un micrófono y listo. En este instante, pues yo tengo un espacio asignado para hacer el podcast, pero hay personas que los hacen al aire libre o durante el día, a la luz de la ventana. No necesitas realmente gran inversión para hacer un podcast. Para empezar, puedes hacerlo con tu propio celular, con un micrófono, con unos audífonos. No todos están queriendo iniciar tan sencillo, y yo sé que tampoco todos están queriendo iniciar con una gran inversión, pero en principio un podcast lo puedes montar fácilmente, y el video podcast básicamente es eso y una cámara. Por supuesto, tienes que cuidar, si es eso lo que te interesa también, lo que se ve en el video, porque es parte de lo que hace que la gente siga viéndote o no. En caso de que tu contenido sea muy interesante y esté resolviendo la inquietud, la intención de búsqueda del espectador, entonces el video pasa a un segundo plano, porque lo que importa es el contenido. Para crear un podcast, eh, igual que con un podcast normal, para crear un video podcast necesitas definir un tema, necesitas elegir un formato. Tú decides, por ejemplo, este episodio lo estoy grabando yo, y la mayor parte de los episodios de mi podcast son así. Yo hablando a cámara, yo hablando a micrófono, abordando un tema en especial, resolviendo una duda para las personas que tienen la necesidad de conocer un concepto o determinado tema. Cuando me refiero a elegir un formato, puede ser así como ahora, que es básicamente un monólogo o una especie de clase magistral o de clase. Tú estás en este momento prestando atención. Claro, en los comentarios de YouTube, de la plataforma de podcast en la que quieras, o por correo electrónico, tú me puedes contactar y nos comunicamos. Sin embargo, tú no me puedes hablar porque, pues, este video o este podcast o lo estás escuchando o lo estás viendo en un tiempo distinto al que yo lo grabé. Entonces, el formato puede ser de una sola persona hablando al micrófono, puede ser como una entrevista, por ejemplo, puede ser alguien entrevistando a una o más personas, y así, pues, tú puedes entonces escoger cómo va a ser tu podcast. Puede ser combinado, incluso a veces los episodios pueden ser una sola persona, o a veces puedes tener invitados. Pueden ser grabados, normalmente esa es lo que se acostumbra, porque pues en este instante tú probablemente, si estás en España, la gente que está en América Latina está durmiendo quizá, o si estás en América Latina, los que están en Europa están durmiendo. Entonces, si se hacen en vivo, se corre el riesgo de que las personas, igual que con la radio, se lo pierdan, pero la ventaja es que el podcast queda grabado y las personas lo pueden consumir después. La edición debe ser algo sencillo. Por norma, los podcasts son más relajados. No es como un video, por ejemplo, en YouTube
o en alguna de las plataformas que son para video, en los que grandes ediciones y transiciones por aquí y por allá. Claro, hay quien lo hace, pero en principio no es eso lo que el oyente o que el espectador está buscando. Lo que está buscando es información. Y el que lo comunica lo hace normalmente de manera relajada y de manera sin tantas complicaciones. En este instante, pues yo tengo un guión en el que me estoy basando para comunicarlo, pero si te fijas, estoy hablando naturalmente, estoy improvisando, tengo los puntos que voy a desarrollar, pero no estoy leyendo. Eh, es algo más relajado, es algo como si fuera una plática en la que tú y yo estamos conversando y yo te estoy contando mi opinión acerca del tema de los videopodcasts. Entonces, esas son algunas de las ventajas. Es fácil de hacer, no necesitas complicaciones, poco equipo, defines un tema, eliges el formato. Debes saber, por supuesto, a quién te vas a dirigir en este instante. Yo estoy resolviendo la duda para las personas que están interesadas en el tema de videopodcast. Si a ti no te interesa videopodcast, no sé que estás viendo este video o estás escuchando este episodio, pero de eso se trata, de definir un target o un público meta y hablarle a ese público meta. Claro, un video podcast, igual que con el podcast, debes tener una plataforma a la cual subirlo. El trabajo de edición debe ser muy sencillo. En este caso, probablemente yo edite una o dos equivocaciones. Sin embargo, es casi seguro que podría irse así como lo estoy grabando en este momento, sin mucha edición, porque como dije, es algo relajado. No se trata aquí de ir poniendo transiciones y otras imágenes de apoyo ni nada de eso. Y pues por supuesto necesitas tener una plataforma o un medio para difundirlo, eh, pues lo más sencillo y económico o barato o gratis es YouTube, en Spotify. Aquí en este canal o en este podcast yo he compartido antes cómo montar un podcast en Spotify, por ejemplo, o Anchor, que es lo mismo, cómo hacerlo en YouTube. Así que es fácil, es económico tener tu propio podcast. Básicamente necesitas definir un tema, ponerte a hacer guiones, grabar y difundirlo. Hay que tomar en cuenta que para que tu podcast tenga difusión, puedes pagar publicidad para que la gente sepa que existe o puede tener un crecimiento lento si tienes estrategia a nivel de posicionamiento en buscadores para que la gente lo encuentre. Si tienes un sitio web, si tienes eh, redes sociales, si tienes presencia en redes sociales, también lo puedes difundir. Es interesante entonces que te aproveches o te apalanques de esas plataformas y de todos los medios posibles para dar a conocer tu podcast y que tenga mayor difusión. Y si tenemos que terminar de alguna manera resumiendo las ventajas del podcast, puedo decirte que eh, es fácil de consumir, es fácil de producir y provoca cercanía, ya sea que lo haces como una estrategia de marca personal, ya sea que lo haces como estrategia de comunicación de tu compañía, de tu proyecto o de tu organización, debes tener un podcast. Sin duda, sin lugar a dudas, el podcast es algo que debes tener en tu estrategia de comunicación y si es un video podcast, mucho mejor porque te apalancas, porque te aprovechas de las ventajas de las plataformas que hoy muchas personas alrededor del mundo prefieren consumir en video también. Así que espero que haya resuelto tu duda acerca de los video podcast y por qué debes tener un video podcast dentro de tu estrategia de comunicación en tu organización, en tu compañía o como tu marca personal. A mí me puedes encontrar en jlduron.com. Suscríbete si estás interesado en saber más acerca de estos temas, si estás interesado en las formaciones que yo periódicamente doy. Si quieres aprender sobre cómo hacer un podcast, puedes suscribirte a jlduron.com. Comparto periódicamente por correo electrónico información importante. Te comparto también acerca de herramientas que te pueden ayudar en tu emprendimiento, en tus comunicaciones y si necesitas una consultoría también a través de jlduron.com la puedes tener. Espero que nos encontremos en el próximo episodio del podcast de
El edurón.